Golpea con fuerza la carta del umbral velado. Y no aparece para adornar nada. Aparece porque llevas tiempo notando que aciertas cosas que no tendrías por qué saber. Detalles pequeños, cambios de tono, intenciones torcidas, finales que huelen raro antes de empezar. Veo esa mezcla de orgullo y susto que da reconocer un don verdadero, porque una cosa es tener intuición de vez en cuando, y otra muy distinta es vivir con esa punzada en el pecho que te avisa, y después comprobar que no era imaginación. Lo delicado no es solo que percibas más, lo delicado es que llevas demasiado tiempo haciéndote pequeño, para no incomodar a quienes prefieren dormir tranquilos, y ahí empieza el verdadero riesgo de seguir ocultándolo. No hablo de fantasías bonitas para pasar el rato, hablo de esos momentos en los que miras un mensaje, y antes de abrirlo ya sabes si trae cariño, decepción, o una demanda disfrazada, como cuando el cuerpo se pone serio sin pedir permiso. También reconozco esa costumbre de restarte importancia, de decirte que exagerabas, de intentar encajar en una normalidad de agenda, compras, trabajo y conversaciones vacías, aunque por dentro sintieras que algo no cuadraba del todo. Y cuanto más has querido apagar esa percepción, más se ha filtrado por caminos raros, en sueños que dejan eco, en frases ajenas que te taladran, en un cansancio extraño después de estar cerca de ciertas personas. Aquí no veo un talento suelto, veo un mecanismo afinado por golpes, por silencios guardados, por veces en las que nadie te creyó del todo, y aún así terminaste viendo caer la careta exacta que presentías. La carta de la llama interior entra con una claridad preciosa, y cuando se junta con todo esto, confirma que tu don no nació para impresionar a nadie, nació para protegerte y para apartarte de caminos que te drenaban. Pero hay un giro que cambia mucho la historia, porque esa capacidad que te salva, también incomoda a alguien que lleva tiempo beneficiándose de que dudes de ti. Si quieres que tu poder oculto empiece a abrirte caminos reales, escribe en comentarios, mi don despierta fuerte, regala tu like y quédate conmigo ahora mismo, porque lo que viene ahora es absolutamente impactante. No se trata solo de gente malintencionada, sería demasiado fácil, a veces también aparece alguien cercano que sonríe, pregunta cómo estás, te escucha a medias, y enseguida intenta rebajar lo que sientes con frases de andar por casa, como si tu visión estorbara a su comodidad. Veo una persona de carácter práctico, de las que siempre tienen una explicación rápida, alguien que te admira más de lo que reconoce, pero que se pone nervioso cuando nombras algo que desmonta su versión del asunto. Ese detalle importa muchísimo, porque no has estado imaginando esa resistencia, la has vivido en respuestas tibias, cambios de tema, y en esa sensación ingrata, de salir de una conversación con menos fuerza que al entrar. Tu historia reciente tiene señales claras, aunque hasta hoy las hayas llamado coincidencias para no meterte en líos, pero cuando una palabra se repite en días distintos, cuando una cara vuelve a tu mente sin lógica y luego pasa algo, ya no estamos hablando de casualidad doméstica. La carta del espejo lunar me gusta mucho para ti, porque muestra una percepción que no funciona con ruido, funciona cuando bajas la guardia, cuando estás fregando, doblando ropa, volviendo a casa o mirando por la ventana sin pensar en nada especial. Y aquí viene lo que engancha de verdad, porque este símbolo enseña que aún no has visto la parte completa de tu don, apenas has rozado la superficie amable, la versión que utilizas para llegar sano al final de la semana. Tienes una sensibilidad que se activa con personas, lugares y asuntos pendientes, y eso explica por qué has salido agotado de sitios donde en teoría no pasó nada extraordinario, aunque por dentro sentías una alarma terca que no sabías traducir. Veo noches en las que costó dormir después de una conversación en apariencia normal, días en los que se te fue el humor de golpe al cruzarte con alguien, y molestias de cuerpo que desaparecieron al poner distancia. No me parece casual que hayas pensado más de una vez, que cuando callas ciertas percepciones se pudre algo dentro, como si traicionarte se cobrara un precio silencioso que nadie más ve. Cuando entra la carta del nudo de sal, la lectura se tensa, porque habla de contención, de guardar tanto que terminas apretando tu propia voz, y eso puede traer confusión, susceptibilidad y una fatiga que no se cura durmiendo una tarde. Si alguna vez has sentido vergüenza por saber antes de tiempo quién iba a fallarte, quién llegaba con interés oculto o qué proyecto estaban haciendo torcido, aquí tienes la confirmación de que no te inventaste nada para sentirte especial. Lo más impresionante es que este don se hace más certero, justo cuando dejas de buscar aprobación, y por eso lo que parecía peligroso quizá no sea el don en sí, sino el uso que otros hacen de tus dudas.
No todo gira alrededor de advertencias, también hay algo luminoso y profundamente útil aquí, porque tu percepción puede abrir puertas, cuidar vínculos y evitarte compromisos absurdos, siempre que no la sacrifiques por quedar bien o por no parecer exagerado. Te reconozco en ese gesto de asentir por fuera, mientras por dentro suena un no clarísimo, en quedarte un rato más en un lugar donde ya se había agotado todo, solo por educación o por no crear un momento incómodo. Y sin embargo, cada vez que ignoraste esa primera señal elegante, esa molestia fina pero firme, acabaste pagando con tiempo, energía o decepción, y eso no es un detalle menor. Asoma la carta de la cuna del eco, y esta carta me da una clave muy humana, porque muchas de tus certezas no llegan como una voz solemne, llegan como una incomodidad leve, como una frase simple que se queda clavada, como el nombre de alguien que aparece cuando nadie lo ha mencionado. Es fácil dudar de algo tan discreto, sobre todo si alrededor hay prisa, pantallas, distracciones y personas encantadas de que tires de lógica, incluso cuando la lógica va por detrás de lo que ya notaste. Pero esa delicadeza es precisamente lo que la hace potente, pues no necesita ruido para ser verdadera, y cuando por fin decides honrarla, cambia la forma en la que te mueves por el mundo. Ahora bien, aquí no se abre solo una puerta de comprensión, se abre también un asunto más serio, porque alguien ha percibido que ya no le tragas igual ciertas medias verdades, y eso mueve fichas aunque todavía no se haya dicho abiertamente. Veo un silencio raro en una relación importante, una distancia intermitente, quizá mensajes más escuetos, quizá un cuidado excesivo en cómo te cuentan las cosas, como si estuvieran tanteando cuánto ves realmente. No es paranoia, y lo digo muy bajito para que entre donde tiene que entrar, porque cuando una persona teme quedar expuesta, intenta confundir primero la percepción de quien puede desenmascararla. Conforme avanzo, cambia el peso de la historia, ya no parece solo un tema personal de sensibilidad, empieza a parecer un ajuste profundo entre quién eres de verdad, y el papel prudente que has interpretado para no alterar a nadie. La carta del puente de ceniza coloca una escena conocida, una despedida extraña, una conversación donde sentiste que faltaba algo, un acuerdo que aceptaste sin convicción, y todavía te escuece cuando te acuerdas. Lo inquietante no es ese momento en sí, lo inquietante es que ahí se escondía una prueba de tu don, una que entendiste a medias y que ahora empieza a pedir una respuesta distinta. Hay algo más, y prefiero decirlo con cuidado porque toca un sitio sensible, ese miedo a dañar sin querer, a hablar antes de tiempo, a parecer duro cuando solo percibes con nitidez una verdad que otros esquivan por comodidad. Veo que has frenado tu voz muchas veces por no romper una ilusión ajena, por no ser la persona incómoda en la mesa, por no señalar la grieta cuando todo el mundo aplaudía la pared recién pintada. Sin embargo, en esa contención ha quedado atrapada una parte de tu fuerza, y eso conecta de lleno con el titular que te trajo hasta aquí, porque el peligro no siempre está fuera, a veces empieza el día que escondes tanto tu don, que dejas de obedecerlo incluso cuando viene a salvarte. Virgo, entra una verdad áspera pero útil, estás en un punto donde tu vida cotidiana ya no soporta del todo la versión reducida con la que ibas tirando, y por eso todo resulta más intenso, más evidente, más difícil de esquivar aunque pongas buena cara. Veo rutinas normales por fuera, trabajo, recados, chats, compromisos y una lista mental interminable, pero por debajo va creciendo una claridad afilada, que detecta quién suma calma, y quién te drena sin mover un dedo. Lo fuerte es que esta vez no solo percibes emociones sueltas, también distingues patrones, repeticiones, los huecos de los discursos, ese sitio exacto donde una persona sonríe, y aún así retiene información. Hay momentos en los que percibes la energía de alguien sin que diga nada, y sabes exactamente cómo está, aunque lo oculte. Si te reconoces en esto, deja escrito, lo siento todo claro, y continúa conmigo, porque lo siguiente impacta. Se coloca la carta del faro hundido, y esta carta no acusa sin motivo, señala zonas donde se ha tapado algo deliberadamente, tal vez para evitar conflicto, tal vez para manipular ritmos, tiempos o emociones. Al lado de esa imagen percibo a alguien con afecto irregular, de esos que aparecen cuando intuyen que te alejas, que preguntan justo cuando te estás cansando, que alternan cercanía con ausencia, y luego actúan como si nada hubiera pasado. Esa dinámica te ha dejado dándole vueltas a detalles mínimos, revisando mensajes, recomponiendo conversaciones una y otra vez, porque en el fondo ya habías pillado que no era distracción inocente.
Aquí tu intuición recibe una validación clarísima, esa incomodidad que sentiste después de una llamada, de una comida, de una promesa o de una visita, no era susceptibilidad, era tu don pidiendo sitio con la precisión que da el desgaste. Veo incluso el recuerdo de una frase tonta que se quedó vibrando, una broma desajustada, un gesto de impaciencia, una evasiva muy pequeña que sin embargo cambió la temperatura de todo. Y esto se pone interesante de verdad, porque cuando recuperas esas escenas, descubres que no te estaban afectando por debilidad emocional, te estaban revelando una intención mezclada que tu mente quiso justificar más de la cuenta. Tu entorno también pesa, y no solo por personas concretas, pesa por las expectativas que otros han colocado encima de ti, como si siempre fueras quien ordena, comprende, resuelve, perdona o mantiene la compostura, aunque por dentro tengas media verdad atravesada. La carta de la campana muda trae esa sensación, de cargar con más de lo que corresponde, de hacer de intérprete entre silencios ajenos mientras nadie pregunta cómo te repercute sostener tanto. Y aquí aparece un detalle que no conviene perder, porque una persona de confianza, quizá cercana de hace tiempo, está empezando a notar que ya no tragas lo mismo, y eso puede provocar una reacción más rápida de la esperada. No me sale una amenaza grande y teatral, sale algo mucho más real, comentarios sembrados con cuidado, pequeñas pruebas, favores pedidos en momentos extraños, información dada a medias para medir por dónde vas. Esa persona no siempre actúa por maldad pura, a veces lo mueve el miedo, la costumbre de tenerte disponible, o la necesidad de seguir ocupando un lugar cómodo en tu vida, mientras evita mostrar todas sus cartas. Si recuerdas esas veces en que alguien te pidió opinión, y luego se enfadó porque acertaste demasiado, aquí tienes la pista exacta de por dónde se está filtrando el asunto. Aparece la carta del vínculo de humo, y me marca una relación importante donde hubo conexión real, pero también confusión interesada, desgaste lento, y una forma de decir sin decir que te hizo dudar de lo que ya sabías. Veo pausas larguísimas antes de contestar, reaperturas oportunas, cariño sincero mezclado con reservas, como cuando alguien quiere tu luz cerca, pero no quiere quedar del todo expuesto a ella. Eso duele más de lo que parece, porque no te enfrentas a un enemigo simple, te enfrentas a un lazo que en ciertos momentos fue refugio, y precisamente por eso costó tanto ponerle nombre al desorden. En lo material también hay lectura, y aquí el don no funciona solo para vínculos, funciona para elegir mejor dónde metes tu tiempo, tu atención y tu esfuerzo, porque andabas notando ya qué propuesta no convenía, qué trato olía a desgaste, o qué cambio escondía más carga que beneficio. La carta del grano solar es una bendición terrenal, concreta, de esas que hablan de recuperar valor, cobrar mejor, organizarte distinto, o encontrar una mejora que llega justo cuando decides dejar de dudar de tu criterio. No digo que el dinero llueva del techo, digo que tu percepción afina decisiones, y te ahorra errores caros, y eso en esta etapa puede hacer una diferencia enorme. Hay una imagen que insiste mucho, una mesa compartida, una conversación aparentemente normal, quizá café, quizá comida rápida y el murmullo de cosas cotidianas, pero debajo de esa escena tranquila, se mueve una frase pendiente que todavía no se pronuncia del todo. Tú lo notas enseguida, esa microtensión por debajo del tono amable, esa sensación de que alguien ha venido midiendo palabras, esperando ver por dónde respiras antes de enseñar la parte delicada del asunto. Cuando eso suceda, y va a suceder en una forma muy reconocible, necesitarás confiar más en tu lectura interna que en la cortesía del momento. También veo a una persona distinta, más noble, más reservada, alguien que no siempre encuentra la frase perfecta, pero cuya presencia no te vacía, al contrario deja paz aunque hable poco, y esa diferencia cuenta más de lo que imaginas. A veces el don se confirma no solo porque detectas el peligro, también porque reconoces por contraste donde no necesitas protegerte tanto, donde el cuerpo no se cierra, donde una simple conversación no te deja temblando por dentro. Ese ser, amistoso o afectivo, puede convertirse en apoyo clave, especialmente cuando el ruido de la otra historia intente confundirte, con ternura tardía o explicaciones elegantes. Escucho en esta lectura un cambio importante de interpretación, porque pensabas que ocultar tu don te había mantenido a salvo, y sin embargo empiezo a ver que precisamente ese silencio ha permitido que ciertas dinámicas se alargaran más de la cuenta. Cada vez que encogiste lo que percibías para no molestar, diste margen a quien necesitaba tiempo para sostener una verdad a medias,
y eso tiene consecuencias afectivas, materiales y hasta físicas, aunque nadie desde fuera vea la suma completa. Por eso la intriga ya no va solo de descubrir qué pasa, va de reconocer cuánto has soportado por intentar ser razonable, cuando tu interior estaba pidiendo una decisión mucho más nítida. Virgo, la lectura da un giro potente, porque el foco ya no cae solamente en tu capacidad de percibir, ahora cae en por qué ciertas personas prefieren que sigas minimizándola, y esa respuesta cambia bastante la película. La carta del trono quieto marca a alguien que ha intentado mantener control emocional, sin hacer demasiado ruido, usando gestos pequeños, silencios calculados o afecto dosificado para sostener una posición cómoda cerca de ti. No es casual que esta persona se active cuando te nota más claro, más independiente, más difícil de marear con dudas prestadas, porque tu lucidez altera una ventaja que llevaba tiempo funcionando. Esto se siente con una mezcla muy humana de tristeza y alivio. Tristeza por ver nítido algo que tal vez querías salvar, alivio porque por fin encaja ese cansancio raro, que no se iba con descanso ni con buena voluntad. Muchas veces te preguntaste si el problema estaba en tu sensibilidad, si habías interpretado de más una actitud, si te estaba pudiendo el temor a equivocarte con alguien importante. Ahora cambia la perspectiva, porque no eras intenso de más, estabas notando una tensión real, una intención ambigua sostenida lo suficiente, como para erosionar tu confianza y volver tu don contra ti. Esa sensación de saber que algo no va bien sin pruebas visibles, pero luego se confirma, te genera mezcla de miedo y certeza. Si lo has vivido así, deja en comentarios, mi intuición manda, y sigue conmigo, porque lo siguiente sorprende. Aparece la carta del candado rojo, y esta carta es tremenda, porque señala información retenida, emociones no dichas, y una elección consciente de no mostrar del todo, para mantener un vínculo en terreno ventajoso. Puede ser en el amor, en la amistad, incluso en algo familiar o laboral, pero la dinámica es parecida, alguien suponiendo que mientras no nombres la grieta seguirá existiendo una paz suficiente para continuar. Lo llamativo es que esto no significa necesariamente una ausencia total de sentimiento hacia ti, y ahí está el giro incómodo, porque se puede querer y a la vez manipular, se puede necesitar y al mismo tiempo ocultar. La carta del hilo nocturno abre otra capa, más sutil aún, porque muestra que tu don no solo detecta lo oculto dentro de personas, también adelanta consecuencias, ritmos, la manera en que una decisión de hoy se convierte en carga o alivio dentro de poco. Por eso últimamente algunas invitaciones te cansaban antes de llegar, ciertas oportunidades te olían mal aunque parecieran ventajosas, y una parte de ti se quedaba observando con una prudencia que otros no entendían. Mientras tanto, quien más te quería convencer de que estabas exagerando, resultaba ser quien peor llevaba que acertaras, y ese detalle bien mirado lo cambia todo. Se enciende aquí una tensión preciosa, porque aquello que parecía el aspecto peligroso de tu don ya no se lee igual, el peligro no es percibir de más, el peligro real era dejar que otros administraran la traducción de lo que ves. Cuando entregas a terceras personas el poder de decirte qué sientes, qué has notado, o qué te conviene ignorar por paz, quedas expuesto a negociaciones que te hacen perder tiempo, energía y oportunidades mejores. Y como esto ya lo has vivido en versiones distintas, desde promesas poco firmes hasta trabajos que no merecían tu entrega, ahora la comprensión baja al cuerpo, con una fuerza que no te permite volver atrás sin notarlo. Entra la carta del Salmo de Cobre, y me habla de una protección antigua, doméstica, serena, una especie de sabiduría heredada que quizá recuerdas en alguien que decía poco, pero acertaba mucho, alguien que no necesitaba escenarios grandiosos para ver la verdad. Puede ser memoria de familia, una costumbre de escuchar el ambiente antes de hablar, una percepción aprendida entre miradas, cuidados y decepciones que te educaron la piel antes que la teoría. Esta carta también confirma que tu don no nace para aislarte, nace para orientarte, y cuando lo usas con orden no asusta, destraba. Aquí aparece un nombre que no puedo darte, pero sí la energía de una persona que pondrá a prueba lo aprendido muy pronto, alguien con encanto irregular, muy capaz de mostrarse vulnerable cuando necesita recuperar terreno. Ojo con eso, porque no todo llanto es mentira, y no toda fragilidad es manipulación, pero en este caso concreto veo más estrategia emocional que transparencia completa, una necesidad de tocar tu compasión para aplazar una conversación de fondo. Lo complicado es que tu corazón todavía puede querer cuidar, mientras tu don ya detecta que cuidar sin límites te volvería a dejar en la misma noria.
Hay una consecuencia práctica asomando, y no abastece solo al mundo de las emociones, afecta decisiones inmediatas, horarios, compromisos, quizá una mudanza de hábitos, una compra, una colaboración, o el simple hecho de dejar de estar disponible donde antes estabas por costumbre. Cuando retiras tu energía de un lugar, o de una persona que vivía cómoda con tu duda, se reordena más de lo que imaginas, aparecen nombres nuevos, rutas nuevas y un alivio extraño que al principio casi parece culpa. Pero esa culpa no viene de estar haciendo mal, viene del viejo entrenamiento de sostener más de la cuenta, para que otros no enfrenten su propia verdad. Asoma la carta del umbral de miel, y esta es preciosa porque confirma recompensa, aunque llega justo después de una incomodidad decisiva, que ya no puedes postergar ni disfrazar con madurez excesiva. Vas a notar con mucha potencia quién te habla para vincularse, y quién te habla para controlar la temperatura de la conversación, quién pregunta de verdad, y quién solo busca información para colocarse de nuevo donde le conviene. En el momento en que hagas esa diferencia sin autoengañarte, tu realidad cotidiana cambiará de forma muy concreta, porque dejarás de decir sí a algo que parecía pequeño, y terminará abriéndose un espacio enorme. Ahora todo queda en un punto ardiente, porque lo que ya comprendes no te permite seguir igual, y sin embargo el movimiento que se acerca todavía no ha enseñado por completo la cara. Veo un gesto tuyo, breve, limpio, casi sencillo, que provocará una reacción más intensa de la prevista, como cuando al retirar una pieza mínima se derrumba una estructura que parecía bastante firme. Ahí entenderás de golpe por qué tu don resultaba tan peligroso, para quien prefería manejarte en penumbra, y por qué la decisión que tomes después puede moverte el suelo de manera inmediata. Virgo, llega la parte más valiosa de todo esto, porque ya no te observo solamente descubriendo una verdad, te observo recuperando la autoridad sobre ella, sin pedir perdón por percibir con la claridad que percibes. La carta del jardín de oro anuncia una apertura amable, fértil, muy concreta, donde el don deja de sentirse amenaza, y empieza a funcionar como herramienta de vida, para amar mejor, trabajar mejor y elegir mejor con menos desgaste. Lo bueno es que esta mejora no depende de convertirte en alguien frío, depende de dejar de negociar contra lo que ya has comprobado muchas veces. Cuando alguien intenta engañarte, y lo detectas al instante sin saber cómo, te deja con una claridad incómoda pero poderosa. Si te ha pasado, escribe en comentarios, conmigo no cuela, y continúa atento porque lo siguiente es fuerte. Se ordena primero el terreno interno, y eso se nota en cosas sencillas pero muy poderosas. Duermes con otra sensación, respondes con menos ansiedad, no repasas tantas veces una conversación buscando dónde estuviste mal, porque reconoces que no estabas imaginando nada raro. La carta del claro de agua trae una limpieza emocional preciosa, de esas que no hacen milagros teatrales, sino algo mejor, devolver paz al cuerpo después de meses de estar leyendo señales, y peleando contigo por haberlas leído. Cuando esa paz entra, distingues mejor a la gente, también distingues mejor tus ganas, tus límites y el tipo de futuro al que ya no quieres volver. Aquí sí veo oportunidades concretas y muy aprovechables, una mejora práctica ligada a comunicación, trabajo independiente, cambio de puesto, colaboración selectiva o una propuesta que al principio parece modesta, pero termina sosteniéndose con seriedad. Como tu don estará más afinado y menos saboteado, notarás muy rápido qué ofrecimiento viene bien armado, y qué promesa bonita no merece ni una tarde de tu esfuerzo. Y esto tiene premio, porque lo que antes se iba en dudas y sobre explicaciones, vuelve en forma de tiempo, foco y dinero mejor defendido. También en los afectos llega un alivio importante, aunque pasa por una criba clara, ya no te atrae tanto quien te acelera y te confunde, empieza a tener más fuerza quien te da verdad, coherencia y descanso, aunque no haga grandes números. Veo una presencia que crece desde la sencillez, alguien que escucha de forma limpia, que no compite con tu percepción, que incluso la respeta aunque no la entienda del todo, y eso para ti vale muchísimo más de lo que parecía antes. Si estabas esperando una señal para dejar de romantizar la incertidumbre, aquí la tienes, porque el amor bueno no necesita que apagues partes de ti para permanecer. La carta del cáliz de barro aterriza algo muy sano, la dignidad de lo simple, comer en calma, cerrar una conversación cuando toca, no acudir donde ya sabes que salir roto es probable, poner horarios, cuidar la casa, el descanso y la atención como si fueran templos pequeños. Parece poca cosa,
pero tu poder crece muchísimo cuando tu vida diaria tiene estructura y limpieza, porque ya no filtras lo ajeno entre mil distracciones ni confundes agotamiento con premonición. Quien tiene un don y lo quiere vivir sin dramatismo necesita orden, y ese orden será una de tus llaves más fuertes en adelante. Además, lo que antes te daba miedo por peligroso, ahora revela su lado protector y hasta próspero, porque vas a saber detectar alianzas sanas, ritmos convenientes y personas transparentes antes de implicarte de lleno. Eso ahorra disgustos, pero también abre alegría, te permite entrar antes en lo que sí te conviene, reconocer un sí verdadero y sostener una elección prometedora sin miedo a parecer exagerado. Hay una especie de madurez luminosa entrando muy hondo, como cuando por fin entiendes que poner límites no te quita ternura, te devuelve soberanía. Veo incluso la posibilidad de que compartas este don, de una forma que no exponga tu intimidad ni te convierta en espectáculo, quizá aconsejando mejor a alguien querido, quizá usando esa lectura fina en tu trabajo, quizá confiando en tus impresiones sin tanta necesidad de validación externa. La carta del puerto de la aurora me deja claro que tu camino no es esconderte más, es aprender a usar lo que eres con cabeza, con cuidado y con la alegría tranquila de quien sabe que tiene un recurso poderoso entre las manos. Y si alguien se incomoda con eso, será asunto de su sombra, no prueba de que debas volver a apagarte. Quiero darte una orientación muy concreta para aprovechar lo que se abre. Escucha tu primera impresión, anótala si hace falta, y compárala luego con los hechos sin maquillarlos para quedar bien con nadie. Reduce exposición donde notas pesadez repetida, protege tus mañanas o tus noches de exceso de ruido, y presta atención al alivio físico que sientes cuando una decisión va en favor tuyo, porque ahí habla tu don con una claridad maravillosa. Cuando te entren ganas de justificar a quien te confunde, recuerda todas las veces en que tu interior acertó antes que las explicaciones ajenas. También te doy una clave importante para que este poder no te asuste. No tienes obligación de contarlo todo ni de demostrar nada a nadie. Tu don no pierde valor por ser discreto, pierde fuerza cuando lo traicionas por miedo a incomodar. Selecciona bien con quién te abres, honra lo que percibes, y acepta que no necesitas convencer a quien está decidido a no ver, porque esa libertad será un antes y un después, ya que dejará de consumirte el intento de traducirte, para orejas que solo quieren seguir oyendo la versión cómoda. Termina esta lectura con una emoción bonita y fuerte, porque veo victoria personal, una de las serias, de las que no siempre hacen ruido pero cambian la manera de caminar, de hablar y de elegir a partir de ahora. Tu don es real, y era peligroso mientras lo tenías amordazado, porque en silencio te desgastaba y dejaba espacio a lo equivocado, pero en cuanto lo honras se vuelve guía, protección y bendición práctica en tu vida. Gracias por compartir este rato conmigo, suscríbete y vuelve a la próxima lectura.